Radio María presenta Café con Fe, un programa de Pastoral UC. ¿Cómo construimos una sociedad más justa e inclusiva de ahora en adelante? Quizás haya que empezar por mirar hacia atrás, ver lo que tienen que enseñarnos las generaciones pasadas y las tradiciones culturales que nos precedieron. Esto puede iluminar nuestro paso por el presente y nuestra mirada al futuro. Soy Carmen Villa, estoy con Sofía Berget y esto es Café con Fe. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Café con Fe. Estamos muy contentos porque el programa de hoy será sobre la revista Diálogos, ya muy próxima a lanzarse, y también para difundir nuestro conversatorio, que va a ser este viernes 30 de octubre a las 16 horas, lo vamos a transmitir por YouTube. Hoy día nos acompañan, bueno, yo estoy con Carmen, pero Carmen es una autora de este número de la revista, de una columna de opinión, así que vamos a estar conversando sin dar mucho spoiler, pero conversando sobre el tema de los ancianos. El tema central es la riqueza viva del pasado, así que hay una revalorización de los adultos mayores, también de las distintas culturas, de las tradiciones y el patrimonio, y del diálogo intergeneracional. Y en relación con estas culturas también invitamos a la revista y a este programa a Abraham Paulsen. Él es académico de geografía de nuestra universidad. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias. Bueno, para partir, conversemos de tu artículo, Abraham. Hemos tenido la oportunidad de que algunas personas lean la revista, y el tuyo ha sido uno de los favoritos de la cultura Selknam en el sur, en la zona austral de nuestro país. Así que cuéntanos brevemente de qué se trata, y ahí podemos seguir conversando. Sí, gracias por la invitación primero. El artículo trata fundamentalmente de dar cuenta de dos inquietudes que a mí me motivaron. Primero, el hecho de que siento que de repente la situación actual de crisis que enfrenta la Iglesia no nos debería impedir también valorar y evaluar aquellas cuestiones que efectivamente diversos miembros de la Iglesia, concretamente sacerdotes, han hecho por este país. Y en tal sentido, lo que quise fue rememorar primero en una etapa de una primera investigación a Alberto de Agostini, y en una segunda etapa de investigación ya alejado un poco de lo que era la variable descubrir o poner en el discurso nacional territorio, materialidad, y busqué el trabajo de Martín Gusinde, que coincide más o menos en términos espaciotemporales con la obra de Agostini, pero Gusinde más bien desde su vertiente de antropólogo. Él aporta fundamentalmente un trabajo de investigación referido fundamentalmente a las etnias que habitaban este territorio, los territorios patagónicos, durante la primera mitad del siglo XX, y que fueron diezmadas terriblemente y sometidas a lo que yo defino como un pseudo-holocausto, ¿no? Vale decir, realmente fueron masacradas, ¿no? Fundamentalmente a propósito de un proyecto de colonización impulsado desde el Estado, y por lo tanto el Estado es evidentemente responsable por acción y por omisión de grupos de distintas nacionalidades que se fueron instalando en el territorio del sur. Entonces, en ese contexto está esta línea de relevar el trabajo de Gusinde, un trabajo de denuncia, un trabajo de preocupación, ¿no?
Y por otra parte, hay un tema que me llama la atención, que en definitiva, esto de qué estamos haciendo con nuestro pasado, ¿no? ¿Qué estamos buscando cuando hablamos de pasado y qué elementos estamos recuperando? Entonces, a eso yo le llamo, de acuerdo a un autor que leí hace un tiempo, estamos enfrentando una crisis econostálgica, diría yo. O sea, de alguna manera tenemos como la necesidad de recordar el pasado, pero no sabemos qué recordar, no sabemos qué recordar. Y también de repente no sabemos por qué es necesario recordar. Entonces, en definitiva, hay una mirada del pasado donde, por ejemplo, nos quedamos en la pintura de los cuerpos, en los Selknam, y como que esos cuerpos quedan huecos, ¿no? Quedan sin contexto y no son nada. Y no vemos a la víctima que hay ahí y al padecimiento que enfrentaron las minorías étnicas chilenas de esos territorios durante tanto tiempo. Abraham, ¿podría compartirnos un poco las principales riquezas que usted ha visto de los pueblos originarios de la Patagonia? Sí, yo quisiera primero puntualizar de que no soy antropólogo ni soy historiador, por lo tanto probablemente mi visión respecto a los grupos patagónicos primero una visión indirecta, es una visión desde Gusinde, ¿no? Que tiene una serie yo diría que el valor que yo le otorgo a la obra de Gusinde no implica cegarse respecto a una serie de falencias que tiene en materia de método de análisis etnográfico, pero también de que cada ciudadano y cada ser es víctima o de alguna manera se hace cargo de la forma de mirar el mundo que cada generación tiene. Entonces también en algunas circunstancias, hay algunos sesgos, ¿no?, en materia de tratamiento de los grupos étnicos que Gusinde porta y que se trasuntan a su obra. Sin embargo, a mí me parece que se trataba de grupos que tenían una visión de la realidad, una visión de la naturaleza, una cosmogonía bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Tenían una mirada, ¿no?, del mundo del más allá, una mirada de lo trascendente que Gusinde valoró sustancialmente y que de alguna u otra manera su afán que no era un afán de Gusinde, era un afán de la antropología de fines del siglo XIX, comienzos del XX, esto de hacer a los antiguos hablar como hablamos nosotros. Entonces, la religión, Selknam o los grupos fueguinos, Gusinde siempre trató de hacer como una especie de puente con algunas verdades del cristianismo, ¿no? Aun cuando claramente no tenían nada que ver una cosa con otra. Pero era un pueblo que tenía una comunidad bastante interesante, bastante rica. Una visión respecto a la familia, respecto a los ancianos, respecto a los niños, bastante interesante también, en un ámbito en que ustedes entenderán de que los bollos no están para ser feliz ni ser optimista, digamos, ¿no? Realmente eran una vida bastante difícil, ¿no? Sin embargo, ellos se daban tiempo de educar a sus hijos a través de la transmisión generacional, y tenían un gran respeto por los ancianos. Entonces, a mí me parece que hay cuestiones que nos permitirían eh, nos permitirían también mirarnos a nosotros, ¿no? Mirarnos a nosotros y valorar aquello que ellos tienen y ojalá imitar las cosas buenas que otros hacen o que otros hicieron. ¿No? Abraham, me gustaría hablar o tomar palabras del Papa, que él siempre habla de la cultura del descarte. ¿Por qué crees que se pensó que la cultura Selknam podía descartarse? O sea, como sabemos que son personas a quienes trataron como si fuesen animales de circo y lo exhibían como si fuese un zoológico. También hubo un exterminio, no total, porque afortunadamente quedan algunos Selknam y hay algunas pequeñas comunidades, pero en esa época, ¿cuál eran las razones o cuáles eran como
las excusas de las que hablas tú en el artículo, que aprovecho de decir que Abraham participó con esta investigación en el 15º concurso de investigación y creación para académicos, que es un concurso que hace la pastoral en conjunto con la Vicerrectoría Académica de la Universidad. Así que en este artículo tú hablas un poco de eso y me gustaría que lo retomáramos ahora en el programa, como esta cultura del descarte que existe desde hace siglos, lamentablemente. Bueno, sí, yo quisiera decir de que hay, como siempre, una pregunta tiene respuestas complejas y efectivamente a mí se me había olvidado quizás una omisión importante que era agradecer a la Vicerrectoría de Investigación y a Pastoral por la oportunidad que nos da de abordar temas que dentro de la academia no necesariamente son temas que tengan posibilidad de desarrollo científico en otras circunstancias o en otras formas de financiamiento. Así que, y eso le da la oportunidad también a visibilizar aspectos de desarrollo de las ciencias que refrescan también la investigación. Así que agradecido efectivamente tanto mi investigación con respecto al padre Alberto de Agostini como también al padre Martín Gusinde se han instalado en el marco de los proyectos pastorales. Ahora, mi sueño es ir dado que el padre Gusinde era miembro de la Congregación del Verbo Divino, mi sueño es ir a München, ir a ver las fotografías, los dibujos originales, pero el acervo de fotografías, para un poco ahí empaparme de lo que usted me está preguntando, que es concretamente, que es quizá el gran desafío, que es reconocer qué elementos representacionales o qué fórmulas de representación plasman la obra de Gusinde y que son variables temporales. Yo creo que el pensamiento moderno, tal como lo entendemos la modernidad, lo que hace en definitiva es darle una estructura yo diría, de legitimidad política, legitimidad social, legitimidad cultural, a dinámica de racismo que han existido siempre. O sea, la modernidad por definición es racista. Y en tal sentido, hasta los más conspicuos científicos modernos o autores de la modernidad o literatos de la modernidad sentían de que Europa era la Hélade, era la Nueva Grecia y que Europa era la forma de cómo tenía que comportarse el mundo. Por lo tanto, aquello que no era europeo era absolutamente, o pro-europeo o parecido a los cánones europeos, era absolutamente descartable. Yo siempre a mis estudiantes les digo que llegaron 8 palurdos, ¿no? Perdón por el concepto, pero 8 personas que no sabían ni leer ni escribir, que habían estado toda su vida cosechando, qué sé yo, papa en España, y se enfrentan a los aztecas y consideran que son bárbaros, que son ignorantes y que son incivilizados. O sea, de eso estamos hablando, digamos, ¿no? O cómo miraron a los incas con el desprecio que los españoles, y eso que estamos hablando de un modelo de colonización que incluso, ¿no? Que incluso tuvo ribetes de humanidad mucho más consistentes que el mundo anglosajón. O sea, no hay ningún elemento de comparación, digamos, ¿no? Pero la modernidad es racista y en ese sentido la modernidad intentó imponer un estilo, un modo de ver las cosas casi, ¿no es cierto?, una búsqueda de homogeneidad con una violencia absolutamente inusitada y una violencia muy inconsistente y muy exitosa por lo demás. Si uno piensa, y quizás ustedes y los auditores pueden reflexionar respecto a qué hace que una cultura a sazón de un siglo, que el 16% de la población mundial, 16%, que ocupaba aproximadamente el 6% de las tierras habitadas, estoy hablando del Imperio Británico, por ejemplo, haya conquistado el 90% del mundo, o 100% del mundo, y haya instalado su cultura como la cultura predominante. Eso explica, ¿no? Explica el poder de las armas. O sea, aquí no hay convicciones detrás, no hay un trabajo de transmisión cultural. Aquí el gran responsable de haberle dado éxito al racismo moderno fue el cañón y la posibilidad de apuntar el cañón y dar en el blanco, digamos, a través de las estrías, ¿no?
de ponerle estrías al interior del Cayán. O sea, fue la fuerza de la artillería la que en definitiva impuso un modelo y generó esta dinámica racista de la cual todavía tenemos evidencia. O sea, todavía el racismo existe de una manera bastante fuerte, bastante fuerte. A veces no Sí, nos damos sí, cuenta es porque brutal. es Es brutal brutal. porque a veces no nos damos cuenta, pero como se normalizó social y culturalmente, no nos damos cuenta que existen visos de racismo en todas las cosas. Sí. Abraham, ¿y cómo podríamos volver a revalorizar esa cultura y esas enseñanzas que nos traen los pueblos originarios? Yo sé que es una pregunta compleja, pero sabiendo que en nuestro continente todavía persisten muchas de esas culturas y que a veces es difícil dialogar con ellas, ¿cómo tender puentes entre pues, digamos, los descendientes de los españoles y las culturas que quieren conservar la riqueza de las culturas aborígenes? Vuelvo a mi punto de partida, ¿no? Esto de la crisis econostálgica. Nos tenemos que poner, yo diría, yo aquí había anotado 4 preguntas. Primero, ponernos en la situación de que hay mucho que recordar. Hay mucho que recordar. Entonces hay que tratar de evitar en lo posible esta suerte de recuerdo o educación recordatoria selectiva, ¿no? Por lo general hay un modus operandi respecto al recuerdo y en ese sentido son las élites o los grupos que dirigen los países los que deciden qué es lo que hay que recordar y qué es lo que no hay que recordar. Y en ese sentido hay que sincerarse porque hay mucho que recordar. Y hay cosas que hay que rescatar del olvido para asumir las responsabilidades que corresponden. En tal sentido, hoy día, por ejemplo, tenemos una suerte de boom de los revivals. O sea, yo estoy impresionado. O sea, a mí me pasa, bueno, ustedes son jovencitas, yo tengo hija de 25, 21 años, y resulta de que a mí me impresiona que mis hijas escuchan la música que a mí me gustaba. O sea, gracias a Dios están libres del reggaetón, lo declaro, digamos, y golpeo madera. Por lo tanto, escuchan la música que yo escuchaba y escuchan los jóvenes escuchan música de los 60, escuchan música de los 70. Hay una especie de revivals permanente, ¿no? De recuperar permanentemente cosas. Y en ese sentido hay que tratar de que hay mucho que recordar, pero olvidar, o sea, tratar de no recordar los fetiches, o sea, no recordar a los pueblos originarios por las cosas que hacían, no recordar a los pueblos originarios por el cómo vestían, o no recordar a los pueblos originarios que incluso muchas veces lo que nos dicen que hacían no lo hacían, porque hay una especie de producción de pueblos originarios. Lo que hay que tratar de recordar son los padecimientos, las penas, que son probablemente las mismas suyas, las mismas mías, las dificultades que ellos enfrentaban y las formas como ellos lo solucionaban. Poner a los pueblos originarios en el lugar que les corresponde. No sé si eso sea un lugar especial o un lugar distinto, pero sí un lugar que les corresponde. A mí me parece que hay que establecer un diálogo desde la consideración de que son iguales a mí, ni mejores ni peores, son iguales a mí. Y en ese sentido, tratar de ponerlo en el lugar que corresponde. Sí, claro. Carmen, me gustaría preguntarte a ti, que escribiste la columna que hay que cuidar a los ancianos solo nos trae ganancias. Retomando el tema de la sociedad de los descartados, que vivimos en un mundo en el que se descarta a los pueblos originarios, se descarta a las razas que son distintas, y ahora estamos descartando también a los adultos mayores. Entonces, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? O sea, hablemos de las ganancias que nos puede traer cuidar de los ancianos, recordar como personas iguales a nosotros, a los pueblos indígenas que vivieron pesares, que tienen una cultura sumamente rica, como recordar, revalorar y bueno, eso, me estoy alargando la pregunta, así que para no perderte más, por favor, Carmen. A ver, yo creo que sí, pues solo nos trae ganancias porque los ancianos son libros vivos y creo que eso es lo más bonito de ellos, que
tienen una memoria muy viva y a mí me sorprende pues de los ancianos, y bueno, no quiero generalizar, pero por lo menos con los que yo he estado y que me ha tocado compartir los últimos momentos de sus vidas, ver cómo tienen una memoria tan viva del pasado y a veces no se acuerdan de lo que pasó ayer o se confunden, pero el pasado me pasa que lo recuerdan nítidamente y pues a mí me gusta mucho aprender de historia, pero lo que más me gusta son los testigos vivos. Entonces, por eso me parece que es bonito tener ese diálogo, es bonito ver cómo ellos evocan un montón de cosas que uno dice, sí, eran diferentes hace, no sé, 50, 60 años y que quizás uno pensó que siempre han sido así. Entonces, eso me parece que es lo más bonito y es ver también... tienen mucho para aportar en cuanto a historia, en cuanto a valores familiares. Eso también creo que es algo bonito y ver sobre todo cómo esa memoria histórica le trae vitalidad al joven, que ese intercambio generacional cuando se da de manera armónica es algo muy bello, porque al joven como que la memoria lo revitaliza y le hace recordar que detrás de todo lo que él ve en la actualidad hubo una historia, y es bonito cuando el anciano te dice, mire, por aquí ese puente no estaba construido, ese viaducto todavía no existía, ese edificio antes eran un montón de casas y las tumbaron para poder hacer ese edificio, y es bonito como, claro, uno puede ver una foto, pero otra cosa es cuando él te cuenta, yo caminaba por esta vereda, y sí, como ver que el joven se revitaliza mucho con eso, y recuerda que hay una historia, que incluso el Papa en la Fratelli Tutti habla de esa pérdida de memoria histórica, como nos hace muchas veces querer hacer un borrón y cuenta nueva en nuestra vida y en nuestra cultura. Entonces sí, eso es como lo que más, y también es bonito ver cómo el anciano se revitaliza con la energía del joven, con los deseos, con las ganas de soñar. Entonces ese diálogo intergeneracional a mí me parece muy, muy rico, pues a mí me ha enriquecido mucho a lo largo de los años y creo que pues sí, cada generación no puede estar encerrada en sí misma, sino que debemos dialogar unas con otras para enriquecernos mutuamente. ¿Puedo decir algo respecto a eso? Sí, claro. Súper potente. El Papa, yo creo que el Papa, no sé, yo soy lector como lector opino, ¿no? A lo mejor no es lo que, uno a veces lee cosas que a lo mejor la persona no dice, pero separa mucho, a mi juicio separa muy bien esto de una historia que se comparte a una historia que se cuenta. Yo creo que la experiencia de la historia que se cuenta es una experiencia que marca y que entrega valores. Y parte importante de lo que los ancianos o la gente mayor nos puede aportar es una historia compartida. O sea, reproducir su vivencia para aprender de ella. Yo me acuerdo, nosotros hicimos una experiencia en un colegio marginal, para fortalecer la enseñanza de la historia basado en una metodología que planteaba el profesor Rodrigo Enríquez, que es de la Facultad de Historia en el Instituto de Historia y Facultad de Educación, que era recrear comida antigua, invitar a las mamás a hacer comida antigua, charquicán, qué sé yo, estas cosas que ya no se comen, porotos con yuyo y toda esta cocinería de la antigüedad. Que los niños trajeran chiches de la casa, qué sé yo, el cuadrito de la abuelita y cosas por el estilo, y traer a los abuelos a que les contaran su historia, a que le contaran el mundo que ellos vivieron. Y fue una cuestión notable, o sea, notable, ¿no? Yo creo que fue una experiencia de aprendizaje de historia, ¿no? Aprendizaje de historia, a lo mejor no de la ciencia dura, ¿no? De un aprendizaje significativo. Y yo creo que lo que ha pasado es que cada vez los niños están más alejados de sus tatas y cuando están cerca ya no son los tatas, son los papás que los crían. Entonces, como que se ha perdido esta capacidad, o sea, estamos minusvalorando el gran poder y el gran valor que tienen los ancianos en la construcción de una sociedad con mayor cantidad de valores. Y el Papa en ese sentido yo creo que pega en el clavo cuando separa esta historia de relato, esta historia del profesor que cuenta qué pasó, a una historia que se comparte. Me parece muy interesante ese jueguito de palabras que hace el Papa ahí. Abraham, ¿hay algo de la cultura Selknam que nos haya llegado a la cultura chilena o algo que siga hasta el día de hoy de este pueblo?
hay trabajos, sobre todo profesionales, de una historiadora que lamentablemente en este minuto me olvido el nombre, ¿no? Pero que es historiadora de la Universidad Alberto Hurtado, y como ella hay varios más que están trabajando, donde están tratando de ponerle contenido al imaginario que las personas están teniendo del mundo Selknam, ¿no? Que puede ser súper súper perverso, ojo, que puede ser súper complejo, que el hecho de ver en los Selknam gente que se pintaba el cuerpo. Entonces al final es un fetiche, porque si hay algo que es un mercado turístico de grandes oportunidades y de creciente ampliación, es el tema de ir al pasado. O sea, el pasado es un mercado turístico que supera permanentemente los límites. De hecho, hoy día, y Carmen probablemente está de acuerdo conmigo, hoy día el pasado es lo que se puede vender. O sea, antiguamente los anticuarios tenían un límite de 100 años para vender las cosas. Ese era como el valor de mercado de las cosas. Hoy día, un tocadisco que yo tuve en mi infancia se vende en los anticuarios. Entonces, aquí la clave de lo pasado hoy día es el envejecimiento. Hoy día lo que es viejo es pasado. Y eso marca claramente la separación de una generación en otra. Entonces, hay que tratar de salir de los fetiches y darle contenido a los cuerpos pintados. O sea, mostrar a los niños qué terrible es el racismo, a lo que puede llevar, mostrarle a los niños qué terrible es cuando por un metro cuadrado de tierra por un cordero yo estoy dispuesto a matar a alguien porque amenaza a mi ganado, digamos, o cosas por el estilo, que es lo que ocurría. Incluso recuerden que vendían a una cifra ilusoria las manos de los fueguinos, las manos para los museos europeos, y se entretenían, había instructores, habían colonos que eran una especie de guía de caza, y iban a cazar a fueguinos porque no eran personas, pues eran animales, y porque eran peligrosos, porque les comían el ganado, digo. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que tratar de meter, ¿no? De alguna manera meterlo en la educación, porque si no los cabros se van a andar pintando como los Selknam, y probablemente van a reproducir algunas cuestiones así como choras, por decirlo de alguna manera, pero le van a quitar contenido a la gran tragedia, que en definitiva es de lo que tenemos que aprender. O sea, no tenemos que aprender a pintarnos el cuerpo, tenemos que aprender a tratar a nuestros pares como iguales, incluyendo a los viejitos, incluyendo a las minorías étnicas, incluyendo a las minorías sexuales, incluyendo a todos, digamos. Tenemos que tratarlos como pares. Yo puedo que no esté de acuerdo, o puede pero son mis pares, ¿no? Cada ser humano en este planeta recibió un poquito de la sangre de Jesús, entonces no hay nadie más valioso que otra persona. Y Todos, además que Jesús murió en la cruz por todos, así por que todos hay y que todas. tener eso, por todos y Sí, pues. todas. Así que hay que tenerlo eso muy en cuenta. Estuve googleando a Abraham, no sé si será Marisol Palma la profesora de la Alberto Hurtado Ella. de quien Sí, hablaba. sí, Eh, sí. Y hay un librito bien interesante sobre la antropología, Ujú. sobre la antropología chilena, que escribió, creo que fue su tesis doctoral, un autor, donde aparecen también, desde la mirada del siglo XX, criticados algunos métodos de los antropólogos en distintas, o la relación de la ciencia, digamos, con distintas minorías o grupos étnicos o etnias que habitaban en Chile. Lo tengo por aquí, en un libro que lo compré por Kirtland, porque ahora no se puede comprar libros, no Más llegan nunca, complicado. más complicado, pero, o sea, en el fondo yo creo que esto de los Selknam, que es como mi gran desafío, esto de los Selknam tiene una serie de otras cuestiones valóricas detrás, y yo creo que yo leí se llama Laboratorios Etnográficos el libro que está recordando, ¿no? Y él lo escribió Jorge Pavés Ojeda, que ahí trabaja sobre la idea del laboratorio etnográfico, ¿no? Y nuevamente revisita esto de la feria de París de fines del siglo pasado, donde fueron trasladados grupos etnias, y se hacía vivir a la gente para que los demás vieran cómo vivía un proletario checo o cómo vivía un fueguino, etcétera, etcétera, ¿no? Una especie de museo vivo, ¿no? Algo de lo que hablaba es es como un riesgo y consecuencias muy negativas de la apropiación cultural,
porque cuando uno conoce muy poquitito, por ejemplo, estos cuerpos pintados eran como trajes sagrados que tenían los Selknam. Sí. Entonces, yo me acuerdo que iba a Punta Arenas y está lleno de llaveros de los Selknam, Sí. calcetines, como porque, sí, los Selknam y se pintaban y bailaban, Sí. pero hay, o sea, uno no puede querer, querer sin conocer. Entonces Sí, creo bueno. que es muy importante conocer sobre los pueblos originarios en los que nace nuestra historia. Lo hemos escuchado sobre todo en este último tiempo, no puede existir un pueblo sin memoria, porque sobre eso se construye la historia y el futuro. Así que tenemos que conocer a los pueblos originarios y tenemos que conocer también a nuestros adultos mayores, que son los que los que se van haciendo custodios de la sabiduría y de toda la historia y de todas las tradiciones. También son palabras que usó el Papa Francisco en Christus Vivit. Y el Papa dice custodios y no productores, o sea, no los transforma a los ancianos ni a los pueblos originarios en objetos de cambio. O sea, no porque, no, a lo mejor no tienen nada que contar, pero no por eso no son valiosos. No sé si me entiendes, ¿no? Porque en el fondo lo que hay que orientar no es la historia, hay que orientar la nostalgia, orientar a las personas a que sean capaces de sentir esa emoción, ¿no? Es tan bonita, ¿no? Esa emoción de buscar en el pasado la explicación a mi propia herencia, a lo que soy, ¿no? Y ese pasado a veces personas, son mis tatas, son mis bisabuelos, son mis abuelos. Y bueno, y también en este país aportaban a la construcción, o sea, eran parte de nuestro país grupos que fueron absolutamente diezmados porque se consideraban que no tenían valor. Esas son las ganancias de las que habla Carmen en su Sí, pues. columna también. Sí. Sí, claro, las ganancias que trae siempre como sí, intercambiar con esa memoria viva, que eso es lo más valioso de los adultos mayores. Abraham, yo quisiera volver a su artículo. Usted toca un tema que para nosotros es quizás muy cotidiano, que es el tema de la propiedad privada y de cómo entró en conflicto con las concepciones ancestrales y con las etnias, y a ver si nos puede ayudar un poquito como a desarrollar este tema de cómo fue ese encuentro y ese choque cultural entre lo que ellos consideraban la tierra y lo que los españoles, digamos, consideraban el valor de la tierra. Sí, yo diría de que, o sea, mi tesis ahí en el fondo es que desde la irrupción del capitalismo en el mundo, ¿no? En el siglo XII en adelante, el gran problema es que la dinámica capitalista que en definitiva la forma como se decidió generar un modelo de apropiación en los territorios patagónicos, digamos, se entiende a partir de la asociación entre un recurso o un pedazo de tierra y un dueño, ¿no? Entonces, el primer litigio, el primer conflicto, que primero se dio en Europa, pero también se dio nítidamente en la Patagonia, es este conflicto entre propiedades o la inexistencia del concepto de propiedad tal como nosotros lo entendemos, o la existencia de propiedades establecidas bajo la lógica de propiedades comunes, ¿no? Más que a un individuo perteneciente a una etnia o a un grupo familiar, un clan, ¿no? Por ejemplo, están todos aquellos elementos que conferían propiedad, que eran que, por ejemplo, un clan, no estoy pensando en los foguinos, estoy pensando en distintos grupos étnicos, donde, por ejemplo, un clan es dueño de una ruta porque es por donde siempre han ido, ¿no? Por ejemplo, los pehuenches y no del territorio, no hay esa idea de apropiarse del territorio, pero sí la ruta no es mía, sino que la ruta que recorro, son otros conceptos. Entonces, de alguna otra manera, el proceso de colonización implicó el conflicto con un modelo de propiedad, que estoy forzando la palabra, porque probablemente no es propiedad lo que había, ¿no? Un modelo de gestión del territorio que no implicaba propiedad. Y la gran promesa que el Estado hizo a los macedonios, a los croatas, bueno, casi no llegaron serbios, ¿no? Sino que fundamentalmente macedonios, montenegrinos, dálmatas, croatas que llegaron a la región de Punta Arenas, fue asignarles territorio en propiedad. Entonces, de alguna otra manera, ellos iban a
iban a enrejar sus tierras, a reclamar propiedad, y por lo tanto cualquier cosa que pasaba al interior de sus tierras era bueno, era algo que ellos tenían que ver. No existía, porque no existía en ninguna parte y no existe probablemente un modelo de colonización que no se sustente en la lógica de propiedad privada. Y esto, ojo, esto tiene links, ¿no? Links que son bastante interesantes, como por ejemplo todo el tema de hoy día, de elementos como por ejemplo desde 2008 en adelante, también se está discutiendo el tema de la propiedad privada, en definitiva, de 2008 en adelante con respecto al agua, por ejemplo, ¿no? Que es un tema en Chile, ¿no? De esto de que el Estado tiene la obligación, según las Naciones Unidas, de entregarle a las personas agua potable, accesible y de calidad. Y sin embargo el Estado, paralelamente, en virtud de que debería ser el asignador de agua potable accesible y de calidad para las personas, es quien licita derechos de agua y los somete a la propiedad privada. Entonces, la lógica de la propiedad privada es una lógica que se activa particularmente en regiones fronteras y que genera una serie de problemáticas, porque no todo funciona bajo las lógicas de propiedad privada. Yo no estoy hablando de privatización, ojo, que es otra cosa. Yo estoy hablando del concepto de cómo entiendo yo la organización del mundo. Y el capitalismo entiende a la organización del mundo desde la lógica de un recurso, un territorio, un dueño. Porque a alguien tengo que comprar, a alguien tengo que vender, con alguien tengo que entenderme. Entonces estos grupos, ¿cómo estos grupos que no tenían esa lógica caían, ¿no? Era como cuadrar un círculo, meter un círculo en un cuadrado. Estos grupos no caían en esta lógica, por lo tanto se transformaron en borderliners y rápidamente, ¿no es cierto?, se transformaron en un peligro o, entre comillas, en sujetos descartables, porque no entendían cómo funcionaba el mundo, en definitiva. Y parece ser que, que en esa lógica, en esa dinámica, parece ser que no sé si nosotros no comprendamos cómo funciona el mundo, pero lo que sí tenemos claro, y a raíz de todo lo que estamos hablando respecto a esto de la valoración que demandan, ¿no es cierto?, demanda el Papa, la valoración de sentir que nuestra opinión o nuestra percepción del mundo probablemente es una opinión y una percepción, pero no es una opinión y percepción que se pueda imponer bajo toda lógica o bajo cualquier forma, digamos, sino que nos anima más la persuasión argumentativa y no la imposición, que en definitiva fue lo que acarreó la muerte. Y ya para culminar nuestro programa, que ya estamos llegando al fin. Sí, lamentablemente vamos a tener que invitar a Abraham de nuevo, porque hay tantas cosas que conversar, hay mucho que hablar. Y temas tan interesantes. Muchas gracias, Abraham. No, de nada. Sí, tenemos la pregunta de un lector, porque hace unos programas hemos abierto una nueva sección de preguntas de los lectores. Los que quieran hacer preguntas pueden escribir al correo cafeconfe@pastoraluc.cl, cafeconfe@pastoraluc.cl. El lector Carlos nos pregunta: ¿qué podemos aprender de los choques, guerras o violencias entre culturas del pasado? ¿Podemos aprender en oposición a eso e implementarlo hoy? Abraham. Bueno, la gran lección de los choques es que eso inconveniencia y el gran daño que han provocado. Y eso nos tiene que movilizar a buscar una lógica cultural que tenga más que ver con el cooperar. Hay un libro de Richard Sennett que se llama Juntos, es muy interesante. Él pone en entredicho, a mí ese libro me entusiasma mucho. Me entusiasma mucho porque él pone en entredicho una lógica moderna, ¿no?, de la modernidad, Darwin, Nietzsche, ¿no?, entre otros, esta lógica de competir. Y bueno, ¿y por qué no cooperar? O sea, el pasado está ahí también para desafiarnos. Y qué interesante es repensarnos en la lógica de cooperar. Si la lógica es cooperar, hemos avanzado y hemos superado esto de tan terrible como fueron las guerras étnicas, ¿no?, o las guerras contra, los procesos de pureza étnica. Y no se nos olvide que a fines del siglo XX y todavía, pero solamente para ponerlo en situación de que la gente no se imagina que así ocurra, a fines del siglo XX en Milán, en el norte de Italia, se escuchaban
los cañones y se escuchaban la artillería de un Estado que estaba limpiando étnicamente territorio al frente del Adriático, ahí en la guerra de Serbia, Croacia y toda esa región. Entonces, no son temas que se han dado por superados, por eso hay que insistir en la necesidad de buscar cooperación más que competencia. Bueno, con eso ya empezamos a despedir este nuevo Café con Fe. Muchas gracias a todos y todas los que nos escucharon. Para saber más sobre la riqueza viva del pasado y este número de la revista Diálogos, el viernes 30 de octubre vamos a tener un conversatorio que se va a transmitir en YouTube, en el canal de La Pastoral. Esto va a ser a las 16 horas, el viernes 30, sobre la riqueza viva del pasado. Va a haber hartas autoras de la revista, pueden tener acceso en un minisitio que tenemos en La Pastoral. Si buscan en internet pastoraluc.cl/diálogos, ahí pueden leer la revista, leer la columna de Carmen y leer el artículo sobre los Selknam escrito por Abraham. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Muchas gracias a Carlos que nos escribió su pregunta. Todos ustedes pueden escribirnos también para los próximos temas en cafeconfe@pastoraluc.cl. Y muchas gracias a Abraham y muchas gracias Carmen por acompañarnos en este día. Gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias. Radio María presentó Café con Fe, un programa de Pastoral UC.